Buenas tardes. Es para mí un honor, como decana de la Facultad de Trabajo Social, recibir en nuestro salón de grados, el lugar donde se leen las tesis doctorales, a Joy Ada Onyesov. Es la presidenta de la Women's International League for Peace and Freedom, y también tenemos con nosotras a Carmen Magallón, que es la presidenta de la Liga en España. Nos acompaña también la profesora Bustelo, María Bustelo, que es la delegada del rector para la igualdad en la Universidad Complutense y que debería ser quien presidiera este acto por cuestiones de protocolo, pero muy amablemente me ha cedido a mí como anfitriona el honor de abrir el acto, ¿no? Bien, ¿qué nos une al trabajo social con el movimiento, con la Liga de Mujeres por la Paz y por la Libertad? Pues nos une algo importantísimo, que es una pionera del trabajo social. En abril del año 1915, en plena Guerra Mundial, 1.136 mujeres de diferentes nacionalidades, algunas de ellas que se encontraban en la contienda, algunos países se encontraban en la contienda, se reunieron en La Haya en un primer congreso internacional de mujeres para estudiar cómo podía ser su participación y sus aportaciones en la búsqueda de la paz, y presidía el congreso nada más y nada menos que Jane Addams. Este congreso fue el origen de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, de lo que luego os va a hablar Carmen, que va a hacer un recorrido histórico por el movimiento, y constituyó el inicio de un movimiento feminista, pacifista y antimilitarista. Jane Addams, a quien todas las personas que hemos estudiado trabajo social conocemos en profundidad, nació en 1860 y falleció en 1935. Ella fue trabajadora social, tuvo una salud débil y eso le llevó a un viaje por Europa, donde conoció en Londres el movimiento de los settlements, de los establecimientos. Conoció Toynbee Hall, creado por el matrimonio Barnett, donde había jóvenes universitarios que trabajaban y dedicaban sus conocimientos y su tiempo a la población de aquella barriada de Londres. Addams quiso trasladar esta experiencia a los Estados Unidos y lo que hizo fue montar un settlement en Chicago y lo llamó Hull House, y allí residían profesionales de diversas materias que trabajaban por la mañana en sus actividades profesionales, eran todos con tendencias reformistas, y por la tarde dedicaban su tiempo a trabajar con la población de la comunidad donde estaba instalada este centro social, que hoy podríamos llamar centro cívico también, ¿no? En este establecimiento, además de haber una residencia para esos profesionales de los que estaba hablando, había actividades como cocina, artes, enseñanza de la historia, servicio de guardería, baños públicos. Eran una serie de servicios dedicados a la comunidad. Jane Addams dedicó su vida a luchar siempre por los derechos y por la promoción de las personas más desfavorecidas. Trabajó por la defensa de la igualdad, fue sufragista, reivindicó junto a los sindicatos las mejoras en las condiciones laborales, trabajó en los movimientos antirracistas y, por supuesto, lo que nos une con el movimiento por la paz, trabajó por la paz. Tal es así que se convirtió en un referente del feminismo norteamericano, dirigió la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad durante 10 años, de 1919 a 1929, y su activismo le llevó a ser la primera mujer norteamericana que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1931. No pudo recogerlo porque se encontraba dedicada de salud, falleció 4 años después, pero tiene esa medalla en su currículum. Y hoy la Facultad de Trabajo Social rinde tributo a nuestra pionera, a nuestra ilustre colega, y recibe con los brazos abiertos a su sucesora, que es Joy Addams. Welcome to the Faculty of Social Work, Joy. It's a pleasure for me that you stay with here, no? With us. Thank you very much. Y le voy a pasar la palabra a María Bustelo, delegada del rector para la igualdad, que bueno, va a introducirnos también en el tema. Muchas gracias, María. decana. Muchas gracias, decana, por acogerme, por invitar
no solo digamos a la delegación del rector para Igualdad y al Instituto de Investigaciones Feministas, que es quienes nos hemos puesto de acuerdo para poder acoger a Joy Ada Oneshuk aquí hoy, ¿no? Bueno, realmente yo creo que cada vez somos más conscientes de la necesaria aportación de las mujeres en todos los aspectos de la vida. Este es el caso, claramente, del trabajo que están haciendo la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad desde principios del siglo XX, y que realmente desde WILF España, ¿no? Y desde WILF Internacional se hace el trabajo de reconocer realmente, no solo de reconocer, sino de realmente construir y trabajar realmente por la paz, ¿no? Específicamente con el tema de la paz está clarísimo que las mujeres tienen mucho que decir, han tenido mucho que decir, y casi yo creo que podíamos hacer la interpretación de que en realidad, si fuéramos las mujeres las que hubiéramos tomado las decisiones en determinados momentos de la historia, probablemente estaríamos bastante mejor en este momento, ¿no? Por eso, bueno, realmente creo que es una oportunidad fantástica, y quiero agradecer especialmente a WILF España, a Carmen Magallón, a Laura Alonso y a toda la red de WILF España por habernos, digamos, proporcionado la oportunidad de recibir a su presidenta internacional aquí en la Universidad Complutense. Bueno, cuando hable Carmen Magallón va a contar además sobre la historia de WILF, que yo creo que es fantástica. Tuvimos la oportunidad fantástica de traer a la Complutense la exposición de los 100 años de feminismo de paz y de feminismo pacifista, ¿no? Que es lo que también estábamos hablando. Y por lo tanto, pues es un placer, desde luego, recibir aquí a Joy. Thank you so much, Joy, for being with us. Como digo, en realidad sí me gustaría decir desde la delegación del rector para Igualdad que justamente esta necesidad de reconocer y de saber y de construir y de ser conscientes de que realmente, como no haya igualdad, vamos a siempre a estar cojeando sobre algo. Es exactamente lo mismo que pasa, digamos, en la universidad, ¿no? En la universidad, a pesar de que estamos en el sitio en el que se supone que todos somos los más listos y las más listas y los que más sabemos, tenemos todavía mucho que hacer respecto a conseguir una sociedad, una ciencia, una universidad que sea realmente más igualitaria. Realmente necesitamos que no solo sean los hombres, sino que sean también las mujeres las que participen en pie de igualdad. Y en eso estamos, ¿de acuerdo? Estamos justamente aquí en esta facultad y a mí me gusta mucho la idea de estar en trabajo social. Sabéis que es nuestra facultad más feminizada con diferencia, ¿vale? Sabéis que justo cuando yo tengo que decir lo que es la segregación horizontal, es decir, lo que es diferente por áreas en la universidad, justo pongo el ejemplo de que sois, me parece, un 83-84% de estudiantes mujeres en grado, y en la Facultad de Informática es un 15, apenas llega a un 15. Eso justamente es un ejemplo de segregación horizontal. Pero más allá, además de conseguir un mayor equilibrio, yo creo que es especialmente importante pensar en qué es lo que ha sido y qué es lo que vamos a hacer hoy, que es ver el papel de las mujeres en la construcción de la paz. Y creo que eso tiene que inspirarnos para encontrar también aquí la forma en la que podamos conseguir que realmente las mujeres contribuyan más visiblemente y que se reconozca su papel, como digo, en la ciencia, en la universidad y en todos los aspectos de la vida, y sobre todo poner en valor las cosas que tradicionalmente, entre comillas, han sido más
hemos portado más las mujeres, como es, por ejemplo, el cuidado de las personas y de las cosas, ¿no? Y esto creo que es importante decirlo aquí en esta facultad. Yo quiero presentar a Carmen Magallón Portolés y que ella luego hable y de paso a la presentación de Joy. Bueno, Carmen Magallón es doctora en Ciencias Físicas, aunque la parte de historia de la ciencia, ¿de acuerdo? Hemos estado hablando de lo interesante que es esto. Desde el año 2003 es la directora de la Fundación SIP, que es Seminario de Investigación para la Paz, y ha tenido un papel muy importante en todo lo que ha sido y podríamos llamar feminismo de paz o feminismo pacifista. Bueno, esto probablemente lo puede decir ella. Fue vicepresidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz y sobre todo es presidenta de WILP España, que es la sección de la Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad aquí en España y desde 2011. Carmen, muchas gracias por haber venido y bueno, cuando quieras pasamos. Buenas tardes. Sí, yo también quiero empezar dando las gracias a la delegada del rector, a la decana por habernos recibido aquí, también a nuestra presidenta. Welcome and thank you, Joy, because you have an agenda very strong. Se ha llevado 2 días de mucho trabajo, a las compañeras que han venido y a todas, ¿no? Bien, Joy Oñeso nació en Lagos y vive actualmente en Enugu, que es una ciudad de Nigeria, que dice es de tamaño pequeño para Nigeria, tiene 3,1 millones de habitantes. Entonces, desde agosto de este año, es la presidenta de WILF Internacional, que fue elegida en un congreso donde algunas aquí asistimos. Y bueno, ella ha tenido una formación a lo largo de los años. Pero, curiosamente, tengo que decir que empezó en sus primeros grados con la química aplicada, cosa que me une a Applied Chemistry, porque yo también empecé con la física. Entonces, después ha seguido estudios de posgraduado en diversas universidades y lo último es su doctorado en el Institute of Integral Studies en San Francisco y su tesis está a punto de publicarse. O sea, su área de trabajo es liderazgo transformador, transformative leadership. Y su tesis se va a llamar, el liderazgo transformador de las mujeres africanas en conflictos armados. Sabéis que en inglés dicen conflict, pero son armados para nosotros, que no es lo mismo, y posconflicto. Bueno, además ella es una líder, no solo ha estudiado el liderazgo, sino que es una líder y realiza trabajo comunitario con muchos grupos de mujeres en Nigeria, que ya sabemos la problemática que existe. Ha trabajado en el área de género y desarrollo, también en la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, sobre todo en la inclusión género, inclusión social y, bueno, es importante desde el año 2011, es la presidenta de WILF Nigeria y ahora hemos pasado a elegir la presidenta de WILF Internacional. Yo no voy a leer más de su currículum, tiene muchas publicaciones y así, pero realmente estamos encantadas porque es la primera vez que tenemos una presidenta africana. Entonces, en 103 años de la historia de WILF, pues esta es the first African president for us. Bueno, pues esto es lo que yo tengo que decir, sí. Ahora tengo que hablar yo. Bien. Bueno, pues estamos en familia. Bueno, sí. A mí me gustaría hablar, bueno, voy a hablar de la historia de WILF. Es una historia que, como decimos, es tan fascinante que no deja indiferente, no puede dejar indiferente a nadie. Ayer lo veíamos.
Tudela, donde el Gobierno de Navarra ha dado este premio del Día de la Paz a WILF Internacional que recogió Joy, ¿no? Y es que tiene un nacimiento épico, que han empezado a explicar cómo WILF es una organización hija del sufragismo internacional. A principios del siglo XX, más de 12 millones de mujeres de 26 países estaban coordinadas para conseguir el voto. De modo que había una organización potente en la Alianza Internacional por el Sufragio, y la alianza se iba a reunir en Berlín en 1915, pero debido a la guerra se suspendió. Entonces, una de las afiliadas a la alianza, Aletta Jacobs, planteó la posibilidad de hacer un congreso en La Haya, que era un país, Holanda era un país neutral, pero no para hablar del sufragismo en este caso, sino para pensar cómo podían parar la guerra y cómo las mujeres podían contribuir a erradicar la guerra. Bueno, hay que decir que la mayoría de las organizaciones sufragistas, las presidentas que fueron consultadas, así pensaron que no era una buena idea y que había que esperar a que acabara la guerra. Pero sí que hubo un número considerable de sufragistas que decidieron seguir adelante, y la convocatoria de La Haya tuvo lugar pues, en abril de 1915. Bien, pensemos un poco en cuál era la situación histórica. Fijaos que a 200 kilómetros de La Haya se estaba librando una batalla, que era la batalla de Ypres, donde hubo 100.000 muertos. 100.000 muertos. Fue un lugar donde por primera vez se utilizaron los gases químicos como arma de guerra, gas mostaza, gas clorina, que fueron prohibidos porque producen sufrimientos inhumanos, que más vale pues, la muerte que esos sufrimientos, ¿no? La comunidad internacional los prohibió. Pensemos en los soldados con las máscaras antigas. Y bien, pues en ese escenario, mujeres de países en los que los hombres se estaban matando, o sea, pues fueron capaces de viajar en tiempos de guerra y de llegar a La Haya. Y ya solo esta parte de la historia es una parte épica, porque pensemos que de los Estados Unidos, Jane Addams llegó con un barco, 47 mujeres estadounidenses, un barco que estuvo a punto de ser torpedeado, que casi no llega, y que finalmente pudo llegar justo en el día que empezaba el Congreso. Pensemos en las alemanas, que tuvieron que atravesar zonas donde había guerra, en las belgas, que tuvieron que hacer la última parte del trayecto andando. Entonces, esto es una épica de las mujeres que dieron lugar a lo que se llamó en ese Congreso Comité de Mujeres, Comité Internacional de Mujeres por una Paz Permanente. O sea, el nombre de WILF lo tomarían en 1919. Bien, Aletta Jacobs, que fue la que convocó, pues fue la primera médica que hizo medicina en su país, y ella fue la que lo impulsó. Entonces, sus palabras voy a citar. Decía: en estos tiempos de guerra y odio creciente entre naciones, nosotras las mujeres tenemos que mostrar que al menos somos capaces de mantener nuestra mutua amistad y solidaridad. Pero finalmente hay que decir que la guerra dividió a las sufragistas. Y aquí siempre decimos una reflexión que es importante porque es actual, y es que esa división de unas sufragistas apoyando a sus países en los esfuerzos de guerra y otras pues saliéndose y planteando otras alternativas, pues pone de manifiesto algo que decimos, que es que ni todas las mujeres somos pacíficas, ni todos los feminismos son pacifistas. Lo cual, que es algo positivo, o sea, fijaos que para nosotras pacifistas eso es positivo, porque significa que trabajar por la paz no es algo que va con la naturaleza de un cuerpo, sino que es una opción libre, libre para las mujeres y libre para los hombres. Y eso, digamos, que pone de manifiesto la naturaleza
la libertad femenina, que es parte de la libertad humana. Es una opción libre trabajar por la paz y como tal es más valorada y como tal, tanto hombres como mujeres podemos ser socializados para trabajar por la paz. Porque sí, realmente el protagonismo de las mujeres en la causa de la paz ha sido muy importante a lo largo de la historia. Ya tenemos incluso investigadoras de la Edad Media que hablan cómo algunas reinas actuaron de mediadoras en conflictos armados. Pues no es debido a una naturaleza, sino es debido a una socialización y al haber estado más cerca de los trabajos de cuidado y de crianza de las nuevas generaciones, ¿no? Bien, pues pese a esta división, el Congreso de La Haya se puede considerar que es un fruto del sufragismo. Y ese aliento sufragista se nota, por ejemplo, en las condiciones que se requerían para asistir al Congreso. Había que estar de acuerdo en 2 puntos. 1, que las disputas internacionales tenían que resolverse por vías pacíficas y 2, que el voto tenía que extenderse a las mujeres, de modo que el voto no era olvidado, ¿no? Como ya hemos dicho, fueron 1.136 mujeres y llegaron de organizaciones tan diferentes como las Trabajadoras Agrícolas de Hungría, la Liga para la Protección de los Intereses de los Niños de Holanda o la Asociación de Mujeres Abogadas de los Estados Unidos. Bien, para el debate también se especificó que no se entraría en las responsabilidades nacionales de la guerra en marcha. Esto es una cosa que siempre en los procesos de paz se dice. Cuando hay un proceso, una negociación de paz, hay que decir, no se puede discutir de quién tuvo la culpa, hay que discutir del futuro, no del pasado, porque si no, no se avanza. Bien, y ese último punto también se especificó que el Congreso no trataría de regular la guerra en el futuro. Y eso era subrayar, porque había habido unas conferencias de paz que había convocado el zar en 1899 y 1907, las conferencias también en La Haya, que se habían enfocado en gran medida a humanizar la guerra. Y las mujeres decidieron, nosotras no queremos humanizar la guerra, queremos erradicarla. Bien, a lo largo del Congreso lo que se puso de manifiesto es ese distanciamiento y ese pensar y actuar desde otro paradigma. Distanciamiento del paradigma de la política al uso, que como dice Clausewitz, incluye la guerra como la política por otros medios. Eso todavía es vigente hoy. O sea, todavía, aunque la guerra realmente es el fracaso de la política, se considera que es la política por otros medios. Se fue este pensamiento plasmando a lo largo del Congreso, por ejemplo, Jane Addams. Jane Addams, en su discurso, habló de que es posible concebir y vivir de otro modo valores y nociones que han conducido a los pueblos a la confrontación armada. Por ejemplo, habló de las mujeres que habían atravesado fronteras y que habían viajado en condiciones difíciles y las calificó de heroísmo, o sea, otro tipo de heroísmo. Estas mujeres son unas heroínas, otro tipo de heroísmo. Después habló también del conflicto innecesario entre patriotismo e internacionalismo, otro tipo de patriotismo. Y también habló de la importancia, dijo, son sus palabras, para el logro de unas relaciones internacionales más justas, de aportaciones que pueden parecer menores, como la protesta de este Congreso, dijo, o más lentas, como las debidas a juristas, filósofos y escritores. Y mencionó a Grotius, Kant, Tolstoy, todos ellos tachados en su tiempo de cobardes y soñadores por poner la ley por delante de la fuerza. Entonces, ese subrayar fue importante. Bien, en aquel Congreso se aprobaron 20 resoluciones. 20 resoluciones, que solo voy a mencionar algunas porque no tengo tiempo, pero empezando por protestar contra la locura y el horror de la guerra, que lleva consigo un sacrificio irresponsable de la vida humana, dijo, bueno, decía el Congreso, y la destrucción de tantas cosas que la humanidad ha tardado siglos en construir. Es que es tan irracional, digamos que
estas mujeres en el feminismo pacifista, que en cierto modo se inaugura en ese momento, establecen un tipo de racionalidad que nosotras hemos llamado civilizatoria, más civilizatoria. También protestar contra las odiosas agresiones de que son objeto las mujeres en tiempo de guerra, especialmente la violación. Fijaos que la violación en tiempos de guerra y tiempos de paz, pero en tiempos de guerra. Después, otra de las resoluciones es demandar que empezara una conferencia de mediación, que se pedía a las naciones neutrales que la pusieran en marcha para acabar con la guerra. También establecían en otras resoluciones los principios para el logro de una paz permanente, que a su entender son el reconocimiento del derecho de los pueblos al autogobierno, la integridad territorial, la autonomía y un parlamento democrático. Bien, otra de las resoluciones es que los gobiernos de todas las naciones acuerden someter las futuras disputas internacionales a la conciliación y el arbitraje, y que el resto de gobiernos, pues, que haya una presión para cumplimiento de este sometimiento en un foro internacional. Esto es muy importante porque en ese momento no existía un foro para debatir los conflictos de intereses entre países. Y ellas plantearon que hubiera un foro internacional, por eso se dice que son las madres de Naciones Unidas, porque establecieron las bases filosóficas que después dieron lugar a la Sociedad de Naciones, que es la antecesora de las Naciones Unidas. O sea, aquí hay 20 resoluciones. Jane Addams habló con el presidente de los Estados Unidos lo menos 6 veces para transmitirle las resoluciones, y se dice que de los 14 puntos que dieron punto final a la guerra civil, 9 los tomaron de estas señoras. O sea, ellas plantearon la filosofía empujando a la comunidad internacional a establecer una arquitectura legal para resolver conflictos sin recurrir a la guerra. Otras de las resoluciones, pues, eran cuestiones que todavía hoy también son presentes, que la política exterior se someta a control democrático. A ver si nosotros estamos, cuando votamos, pendientes de la política internacional, y siendo un mundo global donde nos afecta tanto, ¿no? Después, la reclamación del desarme universal, eso es una de las líneas que todavía se mantiene, porque decía: en los beneficios privados derivados de las grandes fábricas de armamento anida un obstáculo poderoso para la abolición de la guerra. A que nos suena muy actual. Nos suena muy actual. Bien, después también se planteaba que los mares y las rutas de comercio se abrieran a todas las naciones en condiciones de igualdad. Y aquí de nuevo introducían un punto que también es muy actual, después de 100 años, cito: dado que la inversión por parte de los capitalistas de un país en los recursos de otro y las reclamaciones que surgen de ahí son una fuente fértil de complicaciones internacionales, el Congreso insta a que se imponga el principio de que tales inversiones se hagan a riesgo del inversor sin reclamar la protección oficial de su gobierno, que esa es una de las raíces de la guerra, y todavía hoy, la defensa de los intereses, que si el petróleo es mío, que si las compañías nacionalizadas, etc. Otro de los puntos, que los tratados secretos sean declarados nulos, y por supuesto que las mujeres deben estar en todos los momentos del proceso que conduzca a la paz, incluida la conferencia de negociación. Por eso también esta resolución es el punto remoto origen de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del año 2000, que ha dado paso a la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, porque estas señoras ya plantearon que las mujeres tenían que estar allí. Y además, si estaban reclamando una democratización de la política internacional, dijeron: y una democracia tiene que incluir a todos, hombres y mujeres, en las decisiones. Por tanto, las mujeres tienen que votar. O sea, lo del voto salió en varias resoluciones. Bien,
por supuesto la educación de niños y niñas para la paz, etcétera. Y después, bueno, hay otras que también se pueden comentar, pero vamos a ir un poco rápido. Después del Congreso, estas señoras que no podían votar fueron en 2 delegaciones a hablar con los mandatarios de todos los países en guerra y neutrales a presentarles las resoluciones, también al Papa y al presidente de los Estados Unidos. O sea, a mí esto me parece genial, porque dice, no puedo votar, pero yo soy embajadora de la paz, ¿no? Y era que se ponían el mundo por montera, ¿no? Bien, recorrieron Europa y finalmente, reflexionando, podemos pensar qué influencia tuvieron estas mujeres. Es difícil de calibrar. Es cierto que no pararon la guerra. No hubo conferencia de mediación, la guerra continuó, pero, lo que hemos dicho antes, establecieron la filosofía que daría lugar a la arquitectura internacional. Por eso, además, son defensoras de los organismos multilaterales, porque fue una cuestión ya de principios, y WILPF tiene una oficina en Ginebra, cerca del Consejo de Derechos Humanos, y en Nueva York, para monitorizar y ejercer de lobby con otras organizaciones ahora sobre los programas de Naciones Unidas. A la vez que es defensora de los organismos internacionales, que también es un punto de WILPF, porque sabemos que están siendo minados por los poderes que ahora deciden el G20, el G8, y cada vez la G es más pequeña, y se deciden cuestiones importantes fuera de las Naciones Unidas. Bien, ¿quiénes eran aquellas mujeres? Pues las que fundaron WILPF eran mujeres de clase media, con educación, y que, aunque no podían votar, ni en muchos casos ejercer las profesiones o estaban empezando, pues fueron muchas las primeras las pioneras. Hay muchas científicas, por ejemplo, Aleta Jacobs de medicina, pero hay otras, Emily Greenwald, bueno, está Jane Addams, que es reformadora social, está Emily Greenwald, que también era economista en Wellesley y recibió el Nobel de la Paz en 1936, creo. Hay muchas pioneras, Anita Augsburg, la alemana, primera jueza, etc. Ellas tenían medios para viajar, hay que decir, eran mujeres de clase media y se encontraban en congresos por el voto u otro tipo, y mantenían la relación con cartas, con boletines, etc. A mí me gusta decir que pertenecían a la sociedad de las extrañas, como decía Virginia Woolf. Pero este pertenecer a la sociedad de las extrañas les permitía pensar las cosas de otro modo, ¿no? Y ahí en los estudios de historia de la ciencia, filosofía de la ciencia, decimos que cuando hay un cambio de paradigma en la ciencia, lo suele dar en todas las disciplinas un científico que es joven, no está muy imbuido del viejo paradigma y entonces puede plantear otro. Bueno, las mujeres de algún modo en estos momentos eran extrañas a las decisiones porque no estaban en los organismos políticos, por tanto pudieron pensar de otro modo los problemas y plantear soluciones diferentes. Claro, eso nos plantea, bueno, entonces, ¿es necesaria la exclusión para pensar diferente? No, no es necesaria, pero podemos adscribirnos a una tradición que nos marca una forma de pensamiento distinta y que es la que también defendió Virginia en su obra Tres Guineas, que es recomendable, hay que leerla, Tres Guineas, 1938, pero hay ediciones, y que es un libro que escribió como respuesta a la pregunta de cómo se puede las mujeres evitar la guerra. Y mientras le enviaban unas fotografías de la Guerra Civil Española, o sea, es importante que leamos ese libro. Bueno, pues allí escribió, lo mejor que podemos hacer las mujeres para evitar la guerra es intervenir en política sin repetir las palabras y los métodos de los hombres. O sea, es una invitación a pensar desde ese paradigma. Bueno, había muchas pioneras, Nobel de la Paz, por ejemplo, más tarde Alva Myrdal también ha sido una mujer de WILPF, Nobel de la Paz en 1982, por su trabajo por el desarme en Suecia, o la noruega Elis Bulding,
Coretta Scott King, que nos suena el apellido, ¿no? Activista norteamericana por los derechos civiles, pero no diré mujer de, Coretta Scott King. Y contra la guerra del Vietnam. Therese Danielson, que era la presidenta de la sección de WILPF Polinesia, de la Polinesia francesa, también ganó el Nobel de la Paz alternativo por su trabajo para poner fin a las pruebas nucleares francesas en el Pacífico, tal. Bueno, y en nuestro país, pues también encontramos mujeres relacionadas con WILPF, que crearon grupos emergentes para vincularse con la organización. Eso es lo que está también en nuestra exposición. Hemos investigado, porque claro, si venimos del sufragismo, aquí también hubo sufragistas. Y efectivamente tenemos a Carme Carr, la catalana de Barcelona, y su grupo Acció Femenina. Tenemos a nuestras sufragistas Clara Campoamor e Isabel Oyarzábal, que fundaron la Liga Femenina Española por la Paz, ligada a WILPF, en 1929. Tenemos a Montserrat Graner, fundando la Lliga Catalana per la Pau y la Llibertat en Barcelona, en 1931. Y tenemos pues estos grupos emergentes que recogen firmas para, por ejemplo, en 1932 WILPF recogió 6 millones de firmas para la conferencia de desarme en Ginebra. Pues aquí tenemos fotografías en la exposición de mujeres, recogiendo firmas en las Ramblas de Barcelona, 1932. O sea, nosotras también estuvimos allí, solo que la dictadura, la guerra civil, pues cortó esa relación, ¿no?, con nuestras compañeras de WILPF de otros países. Bien, incluso en 1937, en medio de la Guerra Civil Española, una bióloga, la primera genetista, Margalida Comas Camps, de Mallorca, que hemos estudiado y que tuvo que exiliarse, pues fue invitada al congreso que se hacía, el congreso de WILPF es cada 3 años, se hacía en Checoslovaquia, para que allí explicara la cuestión de la Guerra Civil Española. Y WILPF criticó la supuesta neutralidad del Comité de No Intervención. Hay que decir que no defendió que mandaran armas a la República, porque eso era contra las ideas del desarme, pero desde luego criticó el que sí que llegaran armas a la parte de Franco y de los golpistas, ¿no? Bien, en estos 100 años de trabajo por la paz, y ya voy terminando, pues la Liga ha mantenido vivo su compromiso con estos valores y principios, y voy a destacar algunos hitos de su estilo y valores. Tras la Primera Guerra Mundial, criticó el Pacto de Versalles, en 1919, porque dijo, humilla al vencido. Y cuando se establecen condiciones humillantes, eso es una semilla para que la guerra vuelva a suceder, cosa que pasó, ¿no?, con Alemania. Después estuvo en la Conferencia de San Francisco, que aprobó la Carta de Naciones Unidas. WILPF es una de las primeras en tener estatus consultivo en Naciones Unidas, con ECOSOC, y ha participado en las conferencias internacionales y sobre todo ha sido muy activa en las conferencias de mujeres, desde Nairobi en 1985 a Beijing, 1995. A Beijing llegó en un tren que atravesó Europa, recogiendo y haciendo actos en todos los países. También una de las líneas es, dentro del desarme, pues después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, pues estar en contra de la carrera de armamentos nucleares. Y bueno, pues lo más importante en ese sentido es que continúa, y actualmente podemos decir que se ha logrado, por ejemplo, el año pasado, que se firme un tratado de prohibición de armas nucleares, que 122 países lo han adoptado, aunque no lo han, tienen que firmarlo y después ratificarlo. Y eso ha sido la labor de una campaña que es ICANN, que hay muchas organizaciones, pero el liderazgo ha sido de WILPF, una compañera nuestra, Beatriz Finn es la directora, otra Ray Acheson es una de las que estuvo en primera línea cuando les dieron el Nobel de la Paz el año pasado.
Bueno, y aquí también apuntamos, porque somos académicas activistas y activistas académicas, como eran Emily Greenberg, Jane Addams y tal, que España tiene que firmar ese tratado. España tiene que firmar y ratificar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. O sea, que cuando tengamos que votar algo, lo tengamos en mente. Bien, pues hay que decir que en los últimos años, bueno, se trabaja cerca del Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, pues igual que se hace un informe sombra de en la CEDAW, pues WILF y las secciones nacionales hacen informes sombra cuando los estados pasan la revisión periódica universal cada 5 años sobre el cumplimiento de derechos humanos. Después, en los últimos años, se ha incorporado también la preocupación y el trabajo contra el cambio climático, porque el concepto de paz que tenemos es una cultura, no es una meta, es una cultura que incluye derechos humanos, desarme, desarrollo, pero también defensa de la naturaleza y sostenibilidad. Y entonces el cambio climático está afectando sobre todo a muchas poblaciones pobres del mundo, y eso también es violencia, ¿no? En los últimos años también se hace más hincapié en el carácter feminista de la organización, que al principio no tenía esta etiqueta, aunque lo era feminista por sus hechos, porque es un tipo de feminismo que considera que la igualdad no solo es reclamar nuestros derechos, sino decidir sobre todo, sobre cuestiones como la paz y la guerra, porque nos afecta, igual que nos afecta el aborto o la violación o todos los problemas que son considerados la violencia de género, etc., también nos afecta la guerra. Por tanto, decidir sobre eso es parte de la igualdad, y es un poco en la línea de lo que dice Alexandra Bocchetti, es la política de las mujeres. Dice, ¿cuál es la política de las mujeres? La política de las mujeres no es un rinconcito, es todo. Pues WILF defiende intervenir en la política internacional, en esas cuestiones que son propias, como es derechos humanos, desarme, intervención en crisis y la agenda Mujeres, Paz y Seguridad, para promover que las mujeres que están en los lugares donde hay una guerra participen luego en los procesos de negociación, porque hay estudios que cuando las mujeres participan en las negociaciones de paz, la paz es más duradera y estable. Bien, pues ya finalmente, pues el lema del último congreso ha sido construyendo un movimiento feminista pacifista, caracterizándolo ya como feminismo. Si le oís hablar luego a Joy, ellas en inglés hablan más de feminist peace, pero feminist peace en el sentido de mirar la paz no solo para nosotras, sino desde una perspectiva feminista. Entonces, pues ahora Joy, que cuente sobre el desarrollo de WILF en África y lo que considere importante. Gracias. Muchas gracias. Thank you very much, Carmen. I would speak in English, and my friend Liberty would translate in Spanish. I would speak for a while, and then she would translate. All right, the Dean of Social Work, I'm so excited that you're hosting us here today. Thank you very much for inviting me. And to Maria, the delegate of the rector of the University for Equality, thank you very much for also being part of this process and for having me here. To my Spanish sister, the WILF Spain, it's amazing. It's like home. Spain has been like home in the past few days. Thank you so much for making me feel home away from home. Thank you, I appreciate. And to everyone here, thank you for coming in to listen to us. I'm really so excited to be in your midst. And I do hope we're going to have an interactive session that after we present, we also get some feedbacks from everyone in the room,
because we are all still work in progress. And one of the great attributes of WILF is that we are a platform that encourages inclusive space, where we listen, we get listened to, and we build our capacity as we move along. Carmen has given us the very in-depth history of WILF, our historical perspective, what we've been doing over the years for over 103 years. We celebrated our 100 years anniversary in 2015, and this makes us the oldest women's peace organization globally. And for that, we're so proud of the legacy that we have. And we're also very aware of the responsibility we have as the oldest women's peace organization to ensure that women participate in peace process and we have an inclusive space. Okay. En primer lugar, decir que está encantada de estar aquí, que ella va a hacer la exposición en inglés y que la compañera le irá traduciendo. Está muy agradecida y muy contenta de estar aquí. Se dedica esta palabra a la decana de Trabajo Social, Aurora. También a María, delegada de rector para la igualdad, por estar aquí y participar en este proceso. También a las hermanas de WILF España, decir que España es como estar en casa, que la han tratado con mucho calor humano y mucho cariño. Gracias a todos por estar aquí, por escuchar y esperar tener tiempo para que después de la presentación pueda haber también un espacio de debate, porque WILF precisamente es eso, ¿no? Una plataforma en la que poder escuchar, pero también en la que poder discutir y debatir y conversar con otros y con otras. Y arrancaba la conversación diciendo que WILF tiene más de 100 años de historia, en concreto 103 años. Dentro de poco celebrarán el centenario. Es una de las organizaciones más viejas para la paz. Está la más vieja, gracias, la más vieja organización que trabaja para la paz en el mundo. Está muy orgullosa de este legado, pero también muy consciente de la responsabilidad que tienen, entre la que se encuentra asegurar la participación de las mujeres en los procesos de paz y negociación. Thank you. We have 4 major programs at the international level. The first program is, in no order of priority, is the Peace Women. And this is focused on the Women, Peace and Security agenda and the role Women, Peace and Security agenda plays in being a transformative tool for women across the continent to engage with. The second is reaching critical will. And with this program, we address issues of militarism and disarmament. The third program we have is a human rights program, where we address the human rights of women and men, and also ensure and speak against the disenfranchisement of women in peace process and in all processes. We have the crisis response, which is a new program we started a few years ago, and this is to address issues in countries where we have ongoing conflict or post-conflict. And so not just advocating and speaking about the conflicts, but also having a mechanism where women in the conflict countries and post-conflict countries can actively engage, have their capacity built, because we realize that women within these countries have the best agency to address these issues. Vale. En la actualidad, WILF tiene 4 programas en activo en 4 diferentes niveles. El primero es el que llaman Paz para las Mujeres, en el que el foco se centra en la seguridad y pone el foco en la agenda de la seguridad de las mujeres desde un punto de vista transformativo, que atraviesa todos los continentes que participan de esta asociación, de esta organización. El segundo nivel es alcanzar una revisión crítica que sobre todo aborda temas de militarización y desarme de los conflictos armados. El tercer nivel es el programa que trata de ver de qué manera mujeres y hombres están participando en este tipo de procesos para la paz. Y el cuarto es el más nuevo, se llama Respuesta ante la crisis, y que trata de abordar los temas en países que actualmente viven situaciones de conflicto armado. En concreto, de poder desgranar los mecanismos para que las mujeres puedan participar activamente en procesos de paz en este tipo de situaciones. Thank you. WILF is an engaging platform for women to find their voice, and not just find their voice, but also to own their voice.
And I would want to give a very concrete example as to how we have all these engagements on the ground in all the different sections. So for our discussion today, I'll focus on the African region, which is where I am based and which is where I have very strong concrete examples of what we do on the ground. And so Africa is a huge continent, and we have more than 54 countries in the region of Africa. Even though we're all Africa, we have different contexts, we have different realities. So for instance, if you talk about a country, Nigeria, the context and the realities of women in Nigeria is not the same thing as in Cameroon, is different from Ghana, is different from Togo. So it would be a mistake to say because you have worked in one African country, so you have all the experience of working in Africa. And that is one of the limitations we have for those of us in Africa, because the narrative most times is using a small sample population to give experience of the general population in Africa. And that is where the beauty of WILF comes into play. WILF as an international organization recognizes the importance of the local reality. We do not take for granted that the women reality are the same across the region. We also do not take for granted that the women's agency are also the same. And neither do we even make the mistake of thinking that even within a country that women are a homogeneous group. We recognize that women have subcategories. We are not homogeneous at all. That even in a country as big as Nigeria, we have different categories of women with different realities. And so WILF now becomes an inclusive space where women with different realities have a common ground and find a common framework for expressing their realities. And that is why I say the organization is a platform where we find our voice and we own our voice without our voices being subdued. Okay. Bueno. WILF es una organización para mujeres en la que ellas, las mujeres, no solamente encuentran su voz, sino que también la poseen. Es una organización para que las mujeres se involucren en todas estas secciones. La pregunta es cómo hacerlo. Ella se va a centrar sobre todo en la región africana, porque es de la que puede tener más conocimiento y más detalles concretos. África es un continente enorme en el que hay más de 54 países, países con diferentes contextos y diferentes realidades. Nigeria tiene un contexto muy diferente y las mujeres viven en él una realidad muy diferente a que se puede vivir en Camerún, en Ghana o en Togo. Es por tanto un error pensar que porque se ha trabajado o se ha visitado un país en África se conoce la realidad africana. África tiene múltiples realidades y esa es precisamente la belleza de una organización como WILF, que es capaz de ser una organización internacional que reconozca la importancia de lo local y de la diferencia. No se da por sentado en WILF que en todas las situaciones de las mujeres son iguales en lo que se refiere al mundo en su amplitud. Las mujeres tienen, por tanto, categorías diferentes, están en realidades diferentes. Y WILF es un espacio inclusivo en el que esas mujeres con diferentes realidades tienen un marco en común en el que trabajar. Un marco en el que encontrar su voz y en el que poseer su voz. And in 2011, when we became a section, when I mean we, I mean Nigeria section, became a full section, we had just 2 active sections in Africa in WILF. And that was DRC, the Democratic Republic of Congo, and Nigeria. And one would wonder that in a continent where we have lots of conflicts ongoing, how come we just have 2 countries that are actively participating in WILF? And in WILF, that became a cause for concern because we also wanted to ensure that women living in conflict areas also participate in the processes, because there needs to be a recognition of the connection between what happens at the international and what happens at the local. And that is why in WILF we have what we call the integrated approach, where we look at what happens at the grassroots and how that manifests itself at the international. I will give the example of the United Nations Security Council Resolution 1325, which talks about the agency of women, and women not just being vulnerable victims in times of conflict, but women having the agency to build peace and to create changes in their communities.
Now, on the international platform with that resolution 1325, if you bring that resolution as it is with all the recommendations and all the action points which are meant to be implemented in country to communities, because conflicts have a place where they are happening. They don't happen in the vacuum. So if you take literally the resolution as it is to those communities, it makes no meaning to the women on the ground. And so what WILF has done is to work with local organizations and their local section to have a cultural translation of 1325. So we look at the realities of women within that conflict community to find out what meaning the conflict has on them, what impact, and also look at the historical agency of women within those communities. We do not in any way imagine that women living within communities have no agency and that they are vulnerable victims looking for who to save them, which is often the narratives. But as an international organization, we place a premium on the agency of women within those communities and look at what they have been doing over the years as peace builders and as bridge builders within the community to fight for their rights and also to enforce certain aspects of their communal living and social development. And what we have done as an organization, WILF, is to provide that platform for women's concerns at that community to get to the global level. And if we are conversant with what is happening right now at the UN, there's been an increased tempo on sustainable peace. And this is what WILF has been talking about for over 103 years, where we have said that the local reality of women is at the core of building peace, that we cannot ignore the magnitude of the population living at the rural and community level who are doing so much, and then you don't take their voices and their concerns into perspective and you think you can have sustainable peace. And so for us, it's really amazing that this is at this time that the international community is realizing what we have been saying over the years. And that speaks to the credibility, the track record, and to the active work as an organization we have been doing on the ground. Realizing that women have the agency, that realizing that women have most of the information, and that if we just would stop and listen to women and listen to the knowledge that they have and use the resources they have as women, we would be much better. Most times in communities, okay, sorry. No problem, I was in. Okay, I'm so sorry. Okay. Thank you. Okay, no problem, it's fine. Bueno, Nigeria es desde el 2011 una sección de WILF. En África hay dos secciones, República Democrática del Congo. Había, ahora ya hay más. Había, gracias. República Democrática del Congo y Nigeria. Y la pregunta que ella se hacía era cómo puede ser que en África, no donde hay un continente donde hay muchos conflictos armados, pueda haber tan pocas. En realidad, ella lo que señala es que ahí está la necesidad de que se interconecte lo que sucede a nivel internacional con lo que sucede a nivel local. Lo que pasa en la base y lo que pasa en las raíces se encuentra totalmente conectado con lo que tiene que pasar a nivel comunitario. Ella va a poner un ejemplo de cómo a veces lo internacional y lo local andan desparejados. La resolución 2035 de la Organización de Naciones Unidas, 1325, ok. Sí, son fáciles. Sí, gracias. Tengo buenos apuntadores, qué bien. Sí. Decía que las mujeres tienen la tendencia a ser vistas como víctimas, que eso no podía seguir siendo así, que era necesario ver a las mujeres como portadores de agencia, de oportunidades y de conocimiento. Se dictó una serie de recomendaciones que, una vez llevadas al campo de lo real y de la práctica, a la hora de implementar en las comunidades locales, se veía que había una especie de desfalco. Porque en realidad, como ella señala, no se puede actuar en un territorio pensando que es el vacío y que es una tabla rasa. En el fondo, cada comunidad tiene sus propios sentidos, significados e ideas de lo que significa y representa el conflicto armado para cada una de sus comunidades. Sí. Pensar que las mujeres no tienen agencia es algo que no va con la WILF. Como organización, miran lo que hace falta para crear la paz, para luchar por los derechos y para sostener el desarrollo social. Y miran lo que las mujeres tienen que decir precisamente respecto a estas tres cuestiones. WILF es una plataforma que está al servicio de esta actividad local y es a través de ella donde se pueden analizar estos aspectos. Lo que se ha hecho para que, en definitiva, la paz pueda ser sostenible.
Es, por tanto, un elemento central y nuclear mirar a las comunidades rurales y comunitarias, tomar su voz, su consenso y su sabiduría para precisamente construir una paz sostenible. Sí, la comunidad internacional ahora recién se acaba de dar cuenta de todo esto que WILF lleva haciendo durante tantos años. Les ha reconocido que precisamente su capacidad para mirar a las mujeres y mirarlas como portadoras de agencia, de poder, de información y de conocimiento es lo que hace ver a las mujeres como recursos y como poderosas. Okay. As an organization, we also recognize the importance of women speaking to their reality, not just in their local context, but also at the international arena. And so with support and build the capacity of local women to come over to the UN when, for instance, like in October, there's going to be the open debate on women, peace and security. So our Peace Women program would look at the countries that are going to present on what they have been doing in country, and then we form our sections in those countries and ask their feedback. Together we build a statement and we invite them over to New York to give the true representation of what is happening. Now, on the surface, we might look at it as a very simple process, but it's a very huge process that ensures that governments are held accountable for what they do in country. That is no longer business as usual. So it is not allowed, it is just not right that government will be doing, the states would do something else on ground and come to the UN and say something else. And so knowing that we have women, a strong women organization like WILF, in partnership with the Women, Peace and Security Network in New York, keeps most of these governments in check, because we also have the name and shame mechanism that operates at the UN. And so when they do know that there are women organizations and very strong organizations who have sections across the continent, they are very careful as to what commitments they make, knowing that we're going to hold them accountable to the commitments they make at the international fora. And at the same time, it becomes a tool for our sections back home to galvanize themselves and mobilize themselves on the commitments made by their government to ensure that they have and keep to their commitments. Pero también es importante, y desde WILF así lo defienden, que no solamente se hable de lo que se hace a nivel local, sino que también puedan trascender esa sabiduría a la arena internacional, de que esas voces puedan ocupar también espacios internacionales. Por eso se les anima para que vayan, por ejemplo, a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, y allí puedan presentar precisamente sus propias experiencias en el mundo local. Se les invitará, en un caso concreto, a Nueva York, a todas las secciones africanas, para que puedan tener de verdad una representación local de lo que sucede en el territorio africano. Porque no está bien, como decía ella, decir que se hace algo en la práctica y cuando vas a presentarlo, decir algo totalmente diferente o enmascararlo. Hay una parte que me he perdido, pero creo que tú me ayudas, si acaso. Cuando se organizan leyes para que las mujeres puedan reunirse a través de todo el continente y visitar puntos de encuentro colectivos a nivel internacional, se está garantizando dos cuestiones. Por una parte, tener un conocimiento real de lo que sucede a nivel local, en la práctica de los territorios africanos en este caso concreto, y por otra parte, garantizarles que ellas son herramientas válidas, útiles y utilizadas de conocimiento y de acción local real. Es como una doble capacidad. ¿Okay? And in doing this, WILF brings to the table a root cause analysis of the conflicts that goes on in the different countries. And that is one of the strengths of our organization. There are very few women organizations that do root cause analysis, looking at the conflict drivers in the countries and recognizing that militarism is at the core of the conflicts we have. It's both a consequence and a cause of most of the conflicts we have. And we see as an organization, until we dismantle patriarchy, until we dismantle power hierarchy, and until we address arms and armament, then we wouldn't have sustainable peace. We'll just be running around in circle, which is what most women organizations don't talk about. And that, for me, has been the driving force in my belonging to this organization. Because I know Liberty asked me a few hours ago that what drove me into becoming, or what facilitated my becoming a member of WILF. Back in 2006, I was really looking for an organization that had a holistic perspective. We have organizations that talk about economic rights of women,
sexual and reproductive health rights, and so many other rights of women. But the truth and the fact of the day is we need to look at what is causing the exclusion of women from these spaces. And it is patriarchy. It is a power structure. It is militarism. So these are causative factors that are excluding women from spaces. And it's just like when you have, if you, for instance, when we cough, when one has cough in itself is not a sickness, but it's a symptom of a sickness. And until you treat the root cause, you wouldn't actually get to the root of the illness. And so that is what it is. We need to look at the root cause of the violence and of the conflict and address those root causes. We need to put it on the table. We also do what we have a campaign called Move the Money. And in Move the Money campaign, we look at the budgets of countries and we let women know that, listen, you have to take an interest where the money in your country is being spent, because that is indicative of what the interest of the government is and what the political will of the government is. If, for instance, you have a government that gives 40–50% of its budget to military and then gives 2% to healthcare, 5% to education, that is very indicative of what their idea of sustainable peace is all about. It means that they are not walking the walk and they're just paying hypocritical services to what they profess. En la WILF hay un análisis también de los diferentes conflictos que existen en diferentes países, como ya hemos dicho, pero es muy importante mirar quién es el disparador de estos conflictos armados, de dónde viene esta militarización que para la WILF es uno de los aspectos nucleares de la organización. Hasta que no se desmantele, dice Ada, el patriarcado, la militarización, el armamento y la jerarquía, es muy difícil que se alcance la paz sostenible. Y ella ha sido testigo como muchas organizaciones de mujeres han hablado durante mucho tiempo sobre diferentes aspectos que afectan a la mujer, pero no de esto. Y precisamente el poder hablar sobre patriarcado, jerarquía y militarización es lo que le condujo a ella, allá por el 2006, a buscar una organización que entendiera la crisis económica, la exclusión de la mujer y la violencia a la que está sujeta desde esta perspectiva. Porque no solamente hay que mirar aquello que le afecta a la mujer, sino por qué a la mujer le afecta de esta manera y de dónde proviene este síntoma. Ponía el ejemplo de que cuando una persona tose, toser no es en sí mismo una enfermedad, toser es el síntoma, y detrás de ese síntoma hay una causa que produce la enfermedad. Lo mismo sucede con estas causas que afectan a la mujer. Tenemos que mirar a las raíces y ponerlas sobre la mesa y hacerlas tema de debate. Hay que mirar también, dice, lo que mueve el dinero y en qué se gasta ese dinero. Preguntarse en qué gastan los gobiernos el dinero que poseen, los presupuestos. Si un gobierno se gasta 50% en armamento militar y tan solo un 5% en educación o un 10% en sanidad, ya sabemos que esos no son los ejes nucleares de su política. And as an organization, we've really become a global movement of women. From having just 2 sections in 2011, at the last Congress this year in 2018, we have 16 groups and sections in Africa, which is, you can see the monumental growth. And the growth is because of the impact we're having on the ground, because women are beginning to see and identify with the vision and the mission of the organization. Likewise, as an organization across all regions, we have grown. So from being just 25 active sections in 2011, we have grown to over 40 active sections of WILF. And so the movement keeps growing. And today I want to put a call out to all of us listening here. The International Day of Peace is tomorrow. That's the 21st of September. And it's a reflective day where we have to think about our roles as individuals in ensuring that there is peace in the society. Oftentimes we see this as a very huge project and we don't see the role or our space within that movement. But I liken it to a chair, that each of us have a chair in the room. And until we take our seat in that room, our chair will be left vacant. That means that we bring certain skills to the table, which if we're not at the table to participate, then that space will be left empty. And our goal as an organization is to ensure that that space is very inclusive. It's a feminist space where the subgroups of women
recognizing that we're not a homogeneous group. We have subgroups of women. We are all in that space. The subgroups of men are all in that space. Because we are also talking about positive masculinity. We're not condemning masculinity in its entirety. We also recognize the influence of negative masculinity, even amongst men and women. And we cannot be seen to be doing what we are condemning, and that is becoming an exclusive space for just women. We cannot keep speaking to the converted, and that is speaking to just subgroups of women. We need to reach out and engage men across all sectors and categories, knowing that we are equal partners in the quest for a feminist space. And in conclusion, I will end by saying that, which is this example, I give this example in anywhere I go to speak, because for me, that represents the reality. We all know a bird that flies in the sky. If we look at a bird has 2 wings. We have never seen any bird that flies on 1 wing. For a bird to fly and maintain its altitude, it needs to have 2 wings to do that. And that is how sustainable peace is. For us to have sustainable peace in the society, we need to have all the subgroups of women and all the subgroups of men at the table in the same space, participating equally with equal opportunity. And that is what WILF brings. That is the hope we bring to the society today. Thank you very much. No, 16 in Africa. 16 in Africa, ok. Sí. Por tanto, WILF es un movimiento global. En la actualidad hay 42 secciones en total y 16 secciones en África. Fijaros cuánto ha crecido. Y ha crecido porque las mujeres han ido viendo que era efectiva y que tenía un impacto real en las vidas. El movimiento sigue hoy en día creciendo. Mañana, el 21 de septiembre, se celebra el centenario. ¿No? El Día de la Paz, gracias. No entiendo mi letra. Se celebra el Día de la Paz. Y ella pone el ejemplo de, en la sala vemos que hay muchas sillas y algunas sillas pueden estar vacías y esa silla va a estar vacía hasta que alguien venga y la ocupe, y cuando la ocupe pondrá en marcha su voz y pondrá en marcha sus ideas y las podrá compartir. Hasta que esa silla alguien no la ocupa va a estar siempre vacía. Es la metáfora que tiene para alegar y a interpelarnos a participar en organizaciones que parecen muy globales y muy amplias, pero en las que todo el mundo debe y puede tener un lugar y una posición. Y cuando habla de todo el mundo, apela tanto a las mujeres como a los hombres, porque ella no piensa que WILF sea una organización exclusiva de mujeres, necesita también a los hombres. Por supuesto va a hacer crítica de la masculinidad que daña, pero habla también de una masculinidad positiva, posible, en la que sea posible el encuentro de las voces para tener una discusión más amplia y más rica. No solamente hay que hablar del conflicto y del combate, también hay que hablar de la solución. No solamente hay que hablar de mujeres y sus problemas, también de los hombres y su participación. Dice, en otra bonita metáfora, que los pájaros vuelan en el cielo porque tienen 2 alas. Con una ala solamente no puede volar. Pues parece ser que lo mismo sucede en WILF. Hay 2 alas para que la paz sea sostenible. Si no, no va a serlo. Por tanto, WILF está abierta para todo tipo de mujeres y todo tipo de hombres que compartan un espacio en el que se pueda participar con igualdad y con la misma condición. Y esa es la manera que se tiene para alcanzar una paz sostenible en el mundo. Muchísimas gracias, Carmen, por tu exposición. Muchas gracias, Joy. Muchas gracias, Libertad González Abad, que ha hecho un trabajo estupendo. Y ahora os cedemos la palabra a vosotras. Allí tenemos... Buenas tardes. No sé si prefieren que mi pregunta se dirija a nuestra invitada. Sí. No sé si quieren que la haga en inglés. Yo creo que sí, por ella empezar en inglés. Esto que tengo que hacer, no puedo colgarlo, esta camisa. En primer lugar, first of all, I would like to thank you very much for a very inspiring presentation. But also, for the enthusiasm that you put into your speech, and I suppose into your work. I'm also intrigued, in a sense, in this combination, in this movement, in this WILF
of the idea of pacifism and feminism. And I think that's a combination of two very important, of course, fundamental issues and factors that at the same time bring us together. I mean, women and men, because I am surely interested on the issues of feminism, but also, or more so, specifically on the issues of war and peace. And my question is, it seems that during the end of the 19th century, the beginnings of the 20th century, one central issue in feminism was suffragism. I mean, the fight for the right of women to vote. So that was very central to the feminist movements, right? But later, other issues have come in, and maybe at the beginning of the 21st century, the issue of peace and war has substituted, in a sense, or added to the issue of suffragism. Also because this one is already basically sorted out in most of the countries of the world. And there is now a concept, I don't know if you've heard about the R2P, that the responsibility to protect, which puts, in a central position the issue of human rights. You also mentioned that you have a program on human rights, and human rights is also an important issue in your movement. So, what is your opinion about this idea or doctrine, responsibility to protect, that uses the idea of human rights as a way of legitimizing and justifying interventions in other countries, including with military means? And because I would like that your discourse goes somehow a little bit to practical, concrete cases, whether you have anything to do in this regard related to two open conflicts and wars, the one in South Sudan in Africa and the one in Syria. If you have, does the WILF have a position on the issue of responsibility to protect? And do you have an opinion about what's happening in South Sudan and in Syria? Thank you very much for your... Okay. Oh, sorry. ¿O lo quiere decir usted directamente? ¿Quiere decirlo en castellano directamente? No, sí. Bueno, vale. Bueno, pues hablaba de cómo el tema central al inicio fue el sufragismo en WILF, pero lentamente se ha ido desplazando hacia temas de guerra y paz, porque el sufragismo está como más o menos resuelto. Y él se planteaba, sobre todo la pregunta era si el auge de la perspectiva de los derechos humanos y su defensa, cuando se usa para justificar la intervención militar en países, por ejemplo, decía Siria o Sudán del Sur, en pro de la paz, pero usando la militarización en nombre de los derechos humanos, ¿no? Y si tenía WILF una posición al respecto, por bajar a lo práctico, ¿sí? Thank you very much for that question. For WILF, our stand is very clear on militarism under any guise. We do not support militarism under any justification whatsoever, because we believe that comprehensive human security is the way to go and not militarism. Militarism brings in itself its own problems. In answering your question on Sudan and Syria, I will first of all start with my home country, Nigeria. And when we had the Boko Haram crisis, when it started in the northeast part of Nigeria, the first respondent was America, wanting to put boot soldiers on the ground and wanting to establish its military base in Nigeria. And we as an organization, with the aid of other organizations, mobilized against that. Because for us, it creates a lot of problem. We have seen what happened in the Niger Delta. We're still living with the history of Niger Delta till date. Militarism doesn't solve any problem. Rather, it builds a lot of problems. And what we have seen on the ground is that women become the victims in such instances. They suffer more disproportionately when such militarism actions are taken. In northeastern part of Nigeria, the reality is there till date.
women are being used as sex slaves, women are being trafficked, and it's not just for Boko Haram, both the military and Boko Haram are guilty. So women are being stereotyped, discriminated on both fronts, both from those that are claiming responsibility to protect becomes the first offenders in the case, and those that are the terrorists also are having a field day with women. In Syria, WILF has been so very active. We have built the capacity of women to reach out across the different regions. We have built the capacity of women to mobilize and also to hold the government accountable. We have built the capacity of women to come to New York, to Geneva, wherever there is a convening, to speak out against what is happening. And then the women, the WILF partners on ground have given us very concrete data to which we have used in holding the government accountable. So responsibility to protect for us has turned into responsibility to violate and to discriminate. And so we keep saying, and we still stand by it, that militarism under any guise is not acceptable. We need to seek dialogue, we need to seek peace without using arms and armament. Because the truth is that for every conflict that happens, it is not just ingrown. There are other political agenda to the conflict. And that is why we talk about the root cause analysis of conflict. When you look at conflict happening, sorry. No, keep going. Okay. When you look at conflict happening within countries, on the surface, it looks as if this is a simple conflict. But there are other factors that are driving and enabling this conflict. And that is the strength WILF bring to the table. We look at the root cause analysis of countries case by case. We do not make a blanket statement or context analysis. So in that of Syria, we've done a lot of work. And we're engaging with the government, with the UN agencies, to hold them accountable for even their failing to act and for using responsibility to protect as a guise to violate women. On all fronts, both the UN agencies, the country, everyone is accountable for keeping quiet and being complacent. And then women are the ones on the ground really, really mobilizing. I've had the opportunity of listening to some of our sisters during one of the open debates on women, peace and security. That was like 2 years back. And what the women are going through in those countries is just unbelievable. And it could take only women with such powerful agency to survive. Now we have UN agencies going on the ground to provide humanitarian assistance, forgetting that women don't have blanket needs. There are other needs that are involved. And you go in to provide, for instance, some of them will choose health care and other cares without looking at the comprehensive needs of women and really situating it. Now, we had this resolution that came up at the Security Council where the one that talked on the countering violent extremism and countering and then women's agency to participate in such environment. This has shifted funding from women core agencies to even funding under the guise of responsibility to protect militaristic actions. And now you find out that the spaces for women to participate in core peace building is shrinking, while there's a whole lot of fund going into counter-violent extremism and all that kind. Even in Nigeria, we see that happening. So most NGOs and civil society organizations are changing their perspective to suit what the funding situation is. So we need to look at the different dynamics that come up with this responsibility to protect, and the kind of spaces it is shrinking for women, and the other kind of spaces it is expanding, and women are not in those spaces. Vale. Respuesta clara y tajante desde el principio. WILF no apoya la militarización y la fuerza armada, porque compromete un principio básico que WILF defiende, que es la seguridad humana. Ella va a hablar primero, antes de Siria y de Sudán del Sur, de Nigeria, de su propio país. Tiene la experiencia de Boko Haram, nacido al noreste del país. Cuando este conflicto se inició, Estados Unidos propuso y se apresuró a presentar soldados en tierra y a establecer una base de paz. WILF se movilizó radicalmente en contra, porque han sido testigos durante años de qué es lo que sucede. Lo militar no solventa el conflicto y además las mujeres se llevan la peor parte en cuanto al sufrimiento y daño que perciben. Son tratadas como esclavas sexuales, traficadas y explotadas en definitiva. Ella señala que la responsabilidad recae no únicamente en el grupo terrorista, en este caso en Boko Haram, sino también en la militarización que se propone por parte de los gobiernos para hacer frente al conflicto. Ambas partes son responsables de la seguridad que no disfruta la mujer en este tipo de situaciones. En Siria, más concretamente la pregunta, las mujeres
se han movido y movilizado para hacer frente a los gobiernos y responsabilizarles de las situaciones que ellas padecen. Se han movido a través de diferentes países y han logrado tener una especie de red para poder pelearlo. Dan el mensaje claro a los gobiernos de que son responsables de lo que sufren y de la violencia. Buscan la paz sin armamento, y esa es la posición de WILPF allá donde esté. Por eso es tan importante realizar un análisis del conflicto que vaya a las raíces del problema, no quedarse únicamente en el conflicto que emerge y que aparece. Lo que puede parecer un problema sencillo o simplificado debe ser estudiado caso por caso en el territorio local. Y es necesario, y WILPF está en ese trabajo, en hacer responsable tanto a los gobiernos como a las agencias de las Naciones Unidas. Todos son responsables de mantener el territorio en calma y seguro. También tuve la posibilidad de escuchar hace 3 años a las hermanas de lo que sucede. I didn't understand in which conflict it was. The 3 years ago you could listen sisters from Syria. Las hermanas de Siria. De lo que sucede, de lo que pasan a través, de lo que tienen que sufrir y atravesar para sobrevivir. Las Naciones Unidas se han olvidado que las mujeres no tienen necesidades en una tabla rasa, que son todas iguales mujeres donde estén en el mundo. Cada mujer, cada colectivo, cada tipo de mujer tiene necesidades diferentes en función del territorio en el que está y el país en el que vive y la situación local que le afecta. Y por eso es necesario también atender y analizar el conflicto de manera muy particular, porque a veces la ayuda humanitaria no puede sustituir necesidades básicas que tienen en materia de salud, educación o seguridad, necesidad básica. Por tanto, los espacios de participación, lo que se ha venido observando en estos países es que espacios de participación en los que las mujeres pueden debatir y transmitir y articular estas necesidades concretas se han ido restringiendo, que choca bastante con el planteamiento internacional de ayuda humanitaria. Y básicamente decía esto, que era muy largo. ¿Más o menos bien? ¿Sí? Ok, thank you, Joy. Sí, más o menos. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas. Muchas gracias por este acto y por esta invitada de lujo que nos habéis traído y proporcionado. Yo lo voy a decir en castellano porque no sé inglés, así que se lo traduces por fin. Entonces, esta pregunta va dirigida un poco a Carmen, ¿no? Y sobre todo por la reflexión que acaba de ella de contarnos sobre las mujeres de Siria. Has comentado vamos, si yo entiendo el feminismo, es la lucha contra la violencia ejercida de cualquier forma contra las mujeres. El patriarcado ha utilizado el miedo y el poder como estrategias y la violencia ha sido su primer exponente en todos los ámbitos del mundo. Entonces, no entiendo cómo hemos podido decir que la teoría feminista no puede ser pacifista. Yo creo que en el fondo, si la lucha contra el patriarcado, el feminismo por definición es pacifista. Otra cosa es que acciones de mujeres o momentos en situaciones hayan tenido opciones de favorecer en un conflicto unas posiciones u otras. Pero como teoría feminista, yo creo que la lucha de la violencia y la guerra y el conflicto armado es el exponente mayor que podemos defender las feministas, estemos en donde estemos. Otra cosa son las posiciones colectivas o individuales, como ella ha dicho, ante un momento de conflicto o de situaciones de violencia. Entonces, quería aclarar esto, Carmen, porque yo ahora mismo no entiendo cómo, vendiendo armas a Yemen, que nadie sabía que Yemen estaba en guerra, la mayoría de la gente, no estamos las feministas saliendo a la calle para decir que no vendamos armas y no hayamos hecho una movilización del estilo de las que últimamente estamos haciendo, ¿no? Sí, realmente en el fondo tienes razón de que al afirmar que el feminismo tendría que ser pacifista, pero lo cierto es que hay muchos feminismos y que el feminismo ha trabajado fundamentalmente por la igualdad. Y hay
un feminismo de la igualdad que considera que tenemos que repetir los pasos de los hombres, y esto en cuestiones concretas. Por ejemplo, en los años 80 hemos debatido, nosotras no defendiendo el ir al servicio militar y otras feministas diciendo que para conseguir la igualdad pues teníamos que hacer el servicio militar. Hay otras feministas que defienden pues estar en las guerrillas, estar en el ejército, etcétera. O sea, que sí que hay feministas que defienden esas cuestiones, aunque en el fondo sabemos que la violencia y el uso de la fuerza, las primeras que somos víctimas de la violencia somos las mujeres. Luego, en el fondo, es lo que dices tú, que el feminismo, digamos, intrínsecamente tiene que ser contra la violencia, pero no lo es. Incluso hay mucha fascinación a veces por la violencia, sobre todo en grupos de mujeres jóvenes que piensan que se empoderan estando en las guerrillas o estando en grupos armados o yendo al ejército, etcétera. Cuando realmente, cuando revisamos las historias de mujeres que han estado en la guerrilla y que luego han contado, etcétera, acabado, o que han estado en la guerra y que les ha parecido que tenían un poder por el hecho de utilizar armas, acaba la guerra, acaba la contienda y se les manda a casa, o han perdido una serie de condiciones que para ellas eran importantes, de subjetividad, de a veces de tener hijos e hijas, etcétera. Por tanto, en el fondo tienes razón, pero en la práctica tenemos feministas que no son pacifistas. Hola, buenas tardes. Es un honor para mí poder escucharla a usted, tener esta oportunidad. Quisiera preguntarle específicamente, porque, bueno, yo vengo de Latinoamérica, de Chile, y nosotros estamos viviendo en un contexto de feminismo, de revolución de feministas, y como decía la pregunta acá, hay como varias corrientes, unas que son mucho más extremistas y que van contra que, por ejemplo, voy a plantear algo muy cortito. Nosotros tuvimos una toma de facultad por la corriente feminista que se está viviendo y queremos plantear educación feminista. Entonces, esa toma no se podían entrar hombres. Y hubo mucha controversia porque decían, bueno, nosotros aquí estamos complejizando, problematizando si al macho alfa, que le llamamos a este hombre mucho más opresor, más agresivo, o quizás al hombre que también es agredido por otra mujer, que también tiene a lo mejor una simbología muy arraigada de eso que el feminismo va en contra, que se ve mucho más humanitario, que es WILPF, que busca la paz. Entonces mi pregunta es, ¿en qué corriente específicamente se centraría la organización? ¿Y qué opina usted desde estas líneas feministas mucho más agresivas a algo más pacifista? Thank you very much for that question. And it's not only in Latin America or Chile, but even in Nigeria and so many other countries, we're seeing this. And that's why I said when I was speaking that we can't keep speaking to the converted, which is women. We need to engage men. And that's why I gave the analogy of the bird. We can't be doing what we're accusing men of doing, excluding men. It's not sustainable. And so we need to recognize that there are different types of masculinity, because we'll be stereotyping men if we think that all men are violent, all men are warmongers. That's not true, because we have men who are feminists, who also promote and protect the women peace and security agenda. And likewise, not all women are feminists. Not all women are peace builders. And it is this stereotype that deepens the conflict. So yes, as an organization, WILF, we have partners which we work with on positive masculinity. One of them is the Men Engage. We like what they are doing on the ground across different countries. They are bringing the discussion of feminism and peace building, non-violent peace, in the space where we have both men and women. Because we need to recognize that we need men as equal partners. So we can't discriminate against men just because they are men. We need to recognize that just like all women are not the same, all men are not the same. We even have men who are being stereotyped for being men. Now you have some men who they will call that you behave like a woman. I don't know how you say it here, but in my place, some men, they stereotype some men, believing that they are women men. You know, so
we are stereotyped in different ways, so we need to recognize these differences in the subgroups and realize that we need both men and women as equal partners in pushing for peace. And like Carmen said, for WILF, we have chosen a non-violent way. We deeply believe in dialogue. We do not believe in militarism as a response to any crisis and conflict, because that is what got us to where we are right now. We believe that we need to step back and start listening to ourselves. Most times when we interrogate the causes of conflict, it revolves around, aside patriarchy, masculinity, it also revolves around the politics of representation and identity. Identity as different subgroups of men or women. We need to start recognizing this and calling them what they are. So yes, as an organization, we realize that men need to be brought to the table and that we have some feminist men who are even more active in pushing for a feminist peace than some women. So by virtue of being a woman or a man doesn't make you a feminist. It's by what you do and what you believe that makes you and define you as a feminist. Thank you. Ella dice que no solamente en Chile sucede esto que comentaba, sino también en Nigeria. Ella está convencida de que es necesario involucrar y que participen los hombres. Y de ahí venía la analogía con el pájaro y con las alitas, si no, no es sostenible. Reconoce además que hay diferentes masculinidades. No todos los hombres son violentos, eso sería una falacia, igual que no todas las mujeres ni son feministas ni son constructoras de pacifismo ni de paz. Tenemos un trabajo por delante en la organización que continúa, que es de tratar de ver la masculinidad positiva, de reconocer a la mujer y al hombre como equal partners, como participadores igualitarios. ¿Sí? ¿Sí? Sí, como socios, como socios igualitarios. No todas las mujeres son iguales, no todos los hombres son iguales, incluso hay hombres que pueden ser dichos que son como mujeres, mujeres que dicen tú eres como un hombre. En definitiva, estamos estereotipados y forma parte de esta construcción de paz salir de esos moldes y tratar de deconstruirlos. WILF defiende la no violencia y defiende el diálogo, como dijo Carmen. Es el momento de dar un paso atrás y escucharnos a nosotros mismos. Y para deconstruir el patriarcado, la masculinidad y la identidad y darle una vuelta, hace falta reconocer que todos son necesarios. Poner la masculinidad encima de la mesa y tratar también de ver que hay veces que los hombres son más feministas incluso que una mujer, o que hay mujeres que pueden ser más violentos que un hombre, porque en definitiva no te hace feminista ser hombre o mujer, sino lo que piensas y lo que haces. A mí me gustaría sobre esto comentar que muchas veces, y bueno, históricamente y todavía hoy, las mujeres se han separado para las acciones porque hay una carga simbólica en los cuerpos de las mujeres. Por ejemplo, recientemente una compañera nuestra, Kozue, fue la anterior presidenta, que es japonesa, participó en una marcha de mujeres entre las dos Coreas, la del norte y de la del sur. ¿Por qué solo de mujeres? Pues porque el cuerpo de las mujeres tiene una carga simbólica y es una estrategia que se usa. No es tanto una exclusión deliberada porque estamos de acuerdo en incluir a los hombres, pero eso es también una herramienta útil y muchas mujeres han actuado solas porque se han imbuido de esa capacidad, por ejemplo, pues turcochipriotas y grecochipriotas para hablar, o no pensemos, las madres de la Plaza de Mayo. O sea, las madres de la Plaza de Mayo han utilizado su carácter, su maternidad militante que han dicho, para ir contra una dictadura, porque sabían que había una carga simbólica en las madres. Entonces, eso es una estrategia que no es excluyente, pero quiero decir que a lo mejor las compañeras de la facultad igual lo están utilizando como una estrategia. Entonces, eso no significa, y los hombres que son feministas y cómplices tienen que entender que a veces estas estrategias de separación pues favorecen la causa. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, pues estamos on time totalmente. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí.
Muchísimas gracias a nuestras invitadas por la vía española y por la vía internacional. Es un placer contar con vosotras. A ver, ahí, sí. Y bueno, pues nada más, que espero que hayáis disfrutado, como yo he podido disfrutar, de esta oportunidad de conocer otras realidades, de intercambiar conocimientos, de intercambiar impresiones. Y muchas gracias, y siempre tendréis las puertas abiertas de esta facultad para lo que necesitéis.